Y dices tú, vale, me parece bien, porque por lo menos destaca, por lo menos está haciendo algo diferente. Al igual que yo aquí con estos vídeos, hago algo diferente. Venga, pues a lo mejor así pues, puede cambiar el mundo. Pero tendríamos que ser todos los que hagamos cosas diferentes. Los que nos planteemos si realmente hay que comer, los que nos planteemos si realmente esta realidad tiene que ser así o puede cambiarse de alguna forma, etc. Yo si estuviera en un sueño, yo me estaría haciendo estas preguntas, no sé tú. Pero entiendo que la gente prefiera simplemente hacer un mecano, como decía una amiga, es un mecano, un mecanismo continuo, una robotización, un programa, seguir ese programa y ya está, y descansar. En que vale, tengo que vivir, tengo que respirar, tengo que comer, tengo que conseguir dinero, tengo que hacer esto, hacer lo otro, que me han metido mis padres, que me han metido mi sociedad, mi tradición, donde he vivido, y ya está, no me planteo nada y vivo así. Bueno, está bien y no. Para mí no. A mí no me llega, no me vale. Porque mientras haya sufrimiento no me sirve. Y por eso me ves haciendo este vídeo y tantos que hago. En completa soledad intentando descubrir el para qué estoy soñando esto. Esta es mi esencia. Desde pequeño me lo pregunto y siempre he estado solo preguntándome esto. Y cuando me lo he preguntado con gente siempre ha sido un rato, luego la gente se va y me lo tengo que volver a seguir preguntando yo. Me gustaría que la gente no se fuera, pero se va. Se aburre, se cansa, quizás de tanta introspección, de mi intensidad. Entiendo que nadie vea mis vídeos, o que lo vean 2 o 3 personas, también intensas como yo. Entiendo que esto no salga en todos los canales de televisión. Lo entiendo perfectamente, porque esto para muchas personas será una locura. Vivir en este estado de preguntarse, de indagar, de autoconocimiento continuo y constante, observación, es una locura. Para mí no lo es, porque me he acostumbrado a esto desde que soy pequeño, a que esto es mi forma de vida y de vivir y de percibir. Pero es jodido. A muchas personas las etiqueta la sociedad para que no les refleje ciertas cosas. Un autista a lo mejor te está dando una información valiosa, impresionante. Un TDAH, un TDAH, un bipolar, un esquizofrénico, la etiqueta que quieras. Un deprimido, llámale como quieras a las personas, etiquétalas como quieras, pero te están dando una visión diferente. Un mendigo, un viajero, un vagabundo, un enfermo, llama como quieras a las personas. Cada uno te está dando una visión impresionante y si escucháramos a los más inválidos, desvalidos, desfavorecidos, insuficientes para esta sociedad corrupta, que solo quiere capital y dinero y es depredadora. O sea, tienes que comer y conseguir comida y cazar, o si no eres cazado, es una puta locura este mundo, joder. Entonces yo me canso, punto. Me canso. Me entristece ver que el mundo sea esto. Y me vendrá el espiritual de turno y dirá, hermano, tú ves lo que eres, si ves eso del mundo es que lo eres tú. Bueno, tú también, si me estás viendo a mí también, así que cuidado. Me han jodido también esas partes espirituales que creen saberlo todo y que creen tener la razón y simplemente se autoengañan a ellos mismos para seguir respirando y seguir teniendo fuerza en este mundo. A mí me da fuerza estos vídeos y saber que hay gente que se plantea esto también y saber que esto no cae en saco roto, sino que puede servir a alguien. Y ya está. Y me canso, hermano. Me canso de que esta realidad siga así, cada vez más potenciada en la dualidad. Cada vez más loquita. Me gustaría que fuera diferente. Y espero que te ayude. No te deprimas al ver esto, Tengo otros vídeos cantando, riendo en la playa. Más del año pasado.
porque ahora no empezó aún la época de ir a la playa. Igual empiezo a ir. Ya me estoy animando a dar mis paseos ya por la mañana y no hacer los directos en una casa, entre cuatro paredes. Hoy el vecino me dio una lección. Es muy cabrón. Yo estaba durmiendo y, como decía al principio del vídeo, a las 9 de la mañana, pues pongo el despertador. Antes lo ponía a las 6, a las 7, a las 8 y hacía grandes esfuerzos y grandes animaladas para poder seguir viviendo en un momento muy difícil, y ahora pues ya me voy dejando un poco, porque el cuerpo, el sistema nervioso también necesita descansar, no es todo acostarse temprano, levantarse tempranísimo, hacer una rutina de la hostia, sufrir como un cabrón. Sí, sufrir voy a sufrir igual, pero si no descanso al final peto de todo, me vuelvo loco, me pasa algo mal. Entonces me lo estoy tomando con más calma. Y entonces el vecino, eso, se quejaba porque yo pongo muchas alarmas ahora. Antes ponía una, ni la ponía ya. A las 6 de la mañana estaba así, como una moto. Pues ahora no, ahora espero un poco. Y eso, pongo el despertador y pongo varias alarmas.